Está junto a nosotros en Enlace USACH, estamos en la 94.5 en FM, también estamos en televisión digital, estamos en diariousach.cl. Vamos a seguir con nuestras entrevistas del día de hoy y en esta ocasión centrarnos en lo que viene de la mano del cambio de mando en Bolivia. Esto porque el presidente Gabriel Boric confirmó que va a asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, el cual se va a estar realizando el sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El anuncio abre expectativas respecto a un eventual acercamiento gradual con nuestros vecinos y en ese sentido queremos ir viendo las posibilidades que eventualmente se puedan ir abriendo. Y para ello estamos en conversación con el analista internacional, académico del Instituto IDEA de nuestra universidad y director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensoro, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto de conversar con ustedes de nuevo, Rodrigo. No, gracias a usted, profesor, por el tiempo que siempre nos entrega para poder analizar y ahondar en estas temáticas. Profesor, siendo realistas, ¿qué podemos esperar de este gesto que al menos se ha podido observar de asistir a esta ceremonia de cambio de mando? El ex canciller Heraldo Muñoz llamó a aprovechar el buen clima que marca este inicio de gobierno de Rodrigo Paz para avanzar en un acercamiento con Bolivia. Pero siendo realistas, ¿qué más se puede esperar? Es que eso ya es importante porque los gestos no son menores, sobre todo por lo problemática que han sido nuestras relaciones con Bolivia. Han habido momentos de acercamientos importantes, pero que después cambian los gobiernos y se vuelve nuevamente a foja cero. Chile y Bolivia son países vecinos, son países hermanos, la geografía nos une. Bolivia va a seguir estando en, donde está por mucho tiempo más, Chile también. Entonces, es importante ir normalizando nuestras relaciones, ¿ya? Ir superando las diferencias, ir normalizando nuestras relaciones. Nadie dice que sea fácil, Claro. pero es importante avanzar en ese sentido, así que esta señal es positiva. Lo otro importante, y cito a otro ex canciller, Ignacio Walker, él dijo que el restablecimiento de relaciones depende enteramente de Bolivia. Dijo que Chile siempre ha estado disponible para retomar el diálogo. Acá, ¿quién tiene que poner más empeño en esta relación? A mí me da la impresión de que de los dos lados, pero no sé si a partir de estas declaraciones del ex canciller Walker hay que también ver en el contexto que Bolivia debería aportar más. No sé cómo lo ve usted. Mira, yo creo que hay que tener altura de mira y no decir torpeza, porque las relaciones entre los países son complejas. Es lo mismo que cuando ocurren las peleas en los matrimonios. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la culpa? Entonces, son cosas complejas. O sea, Bolivia, ¿no es cierto?, hace planteamientos con relación a su salida al mar. Uh-huh. Y eso se lo ha planteado siempre a Chile. Chile ha tratado de ir avanzando. Todavía me recuerdo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que se avanzó mucho. Sí. Se avanzó en una agenda de los 13 puntos que se llamó, porque son muchos los temas fronterizos que tenemos con Bolivia. De partida, parar el tráfico de drogas, uh-huh, parar el tráfico de migrantes ilegales. O sea, Bolivia y nosotros compartimos una frontera muy larga y tenemos problemas en común, ¿ya? Y entonces, obviamente, si lográramos trabajar juntos y unir nuestros esfuerzos, nos iría a ambos países mucho mejor. Pero, claro, Chile tiene un punto de vista, ¿ya?, con respecto al tema de la salida al mar, Bolivia tiene otro. Si caemos en postura irrenunciable, ¿no es cierto?, que donde yo tengo la razón y el otro es el culpable, nunca vamos a superar el problema, ¿no? Por eso te digo que es muy importante tener posturas mesuradas, ¿ya? Y si es que queremos solucionar este tema. Es importante salirse de los lugares comunes. Uh-huh. Es importante poder ver el problema con otras miradas, porque llevamos ¿cuántos años? Desde los años 50 y tantos que se rompieron, ya no me acuerdo exactamente que se rompieron relaciones. 78 creo que fue, ¿no? Han habido momentos en que se ha logrado avance, pero también retroceso, ¿no es cierto?
Entonces, y yo me acuerdo, yo seguí de cerca ese proceso de la famosa, de la agenda de los 13 puntos y se acercó bastante. Entonces, donde el tema de la salida al mar era un aspecto importante de la agenda. O sea, había temas que le interesaban a Chile, había otros temas que le interesaban a Bolivia, y ahí se concordó con Bolivia ir generando un clima de entendimiento, porque no podemos llegar al tema más complejo directamente, ¿me entiendes? Porque aquí hay sensibilidades, hay políticas que se han hecho durante años, entonces a mí me pareció muy inteligente en esa época esto que acordaron los cancilleres y acordaron los gobiernos de ir generando un clima de confianza, ¿ya? Y en una de esas podemos encontrar soluciones que en este minuto hoy día ni siquiera eh, las pensamos, ¿te das cuenta? Pero en el mundo que se viene es fundamental que los países de América del Sur empiecen a trabajar de manera conjunta, ¿ya? Y bueno, por eso te digo, Ujú. ojalá que esto sea, que se trabaje con inteligencia, que se trabaje con paciencia y que permita ir generando un proceso de acercamiento que finalmente permita que normalicemos nuestras relaciones. Ahí quiero entrar además, profesor, en efectivamente aspectos en los que se podría avanzar. Usted ahí recordaba, sin ir más lejos, lo que fue esa agenda de los 13 puntos. Hay varios temas que son absolutamente vigentes, integración fronteriza, lo que tiene que ver también con instrumentos o cooperación para el control del tráfico ilícito de drogas, productos químicos, pero además había un punto que es el quinto, que es complementación económica. Y aquí entramos en algo que hemos dialogado en muchas oportunidades y que tiene que ver con, efectivamente, tratar de bogar hacia el mismo lado como países latinoamericanos, generar esta integración. Dos países que además los une el tema del litio. Me da la impresión de que hay muchas cosas en las cuales se puede avanzar. No, sí, compartimos, somos con Bolivia y Argentina el triángulo del litio, Mm, ¿ya? Además, somos la salida portuaria más expedita que tiene Bolivia. Bolivia saca todos sus productos, gran parte de sus productos por Arica. ujú. O sea, ¿qué te quiero decir? Si pudiéramos avanzar en joint venture, o sea, el nivel de desarrollo que tendríamos si trabajáramos en conjunto, particularmente con Bolivia, porque su geografía permite que tengamos una comunicación bastante expedita Sí. por el norte y por el altiplano. Entonces, los niveles de complementación, ¿ya?, que podríamos alcanzar serían muy altos, en beneficio tanto de Bolivia como de Chile. Imagínate, en muchos aspectos podríamos hacer joint venture y podríamos hacer empresas conjuntas, Mm. podríamos hacer la explotación, ¿me entiendes? La explotación del litio. O sea, tenemos todo, ¿ya? Tenemos todo para, no tendríamos por qué tener pueblos con extrema pobreza, por ejemplo, ¿ya? Con las riquezas que tenemos. Pero eso está ahí, o sea, el territorio, la geografía está ahí, ¿ya? Lo que tenemos, nuestra tarea, ¿no es cierto?, es precisamente ser capaces de establecer estrategias que permitan que nuestros, más que nuestros pueblos, ¿ah?, Ujú. nuestras clases políticas Sí, se acerquen. Yo te voy a decir que a nivel de pueblos hay mucho más sí, relación y hay mucho más matrimonios conjuntos de lo que uno se imagina. sí. Pero el Intercambio en problema la es frontera. político. No, intercambio en la frontera, Mm, qué sé yo, pero necesitamos que políticamente, mm. ¿ya?, no caigamos en pelea, ni tanto en Chile ni como en Bolivia, en peleas pequeñas, porque el uso del, del argumento nacionalista es fácil, ¿ya? Mm. Es populista, es fácil, ¿ya? Genera dividendo inmediato, pero en el fondo lo más nefasto que hay, ¿ya? Sobre todo para establecer relaciones verdaderamente eh, productivas, ¿no es cierto? Y hermanables, Mm. ¿ya? Obviamente, eh, se ha usado, y aquí se ha usado por ambos lados, no solamente por el lado de Bolivia, sino también por el lado de Chile, de repente se ha caído, o hay sectores políticos que exacerban Mm. valores, o sea, planteamientos en extremo nacionalista con fines más bien populistas y de ganancia más bien rápida, ¿no? Pero eso es un grave error.
Es un grave error. Por eso que hay que ir avanzando, por eso la cosa de los gestos, la cosa de los acercamientos, ¿ya? Ser capaces de entender de que tiene que trascender a los gobiernos de turno. Porque si hay dos gobiernos que son afines, puede ser que avancen, pero cambia un gobierno y otra vez volvemos a foja cero. Sí, O sea, las relaciones con nuestros estados vecinos tienen que ser políticas de Estado, políticas que vayan más allá de los gobiernos. Y exacto. yo creo que estamos todos de acuerdo que necesitamos mayor integración, porque además somos muy complementarios. Profesor, en ese sentido, para ir generando garantías, ¿por dónde se podría ir avanzando con el actual gobierno? Porque me imagino que va a ser importante tal vez generar una hoja de ruta de aquí en adelante si efectivamente se va avanzando en lo que podríamos llamar, y utilizando la terminología de esos 13 puntos, la confianza mutua. Pero por otro lado, estamos nosotros con elecciones a la vuelta de la esquina y la posibilidad de que un signo político distinto al del gobierno actual pueda llegar al poder. En ese sentido, también es bien importante ir aterrizando ciertas expectativas a propósito de lo que ocurra en los próximos días y también en una segunda vuelta. Y ahí quiero traer a colación lo que fue esta polémica que tuvo el diputado y candidato Johannes Kaiser, que estuvo abordando la situación migratoria del norte y señaló que se le acabó el chistecito de Bolivia, agregó que en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital. Ahí a propósito de estas bravatas que de repente uno ve al alero de estas discusiones. Hubo respuesta del presidente Arce de Bolivia. Él dijo que ahí las declaraciones del candidato Kaiser, que amenaza con cerrar la frontera, son profundamente irresponsables e inaceptables. Es una torpeza, inmadurez política intentar sacar provecho electoral, pero quiero traer a colación estas declaraciones porque eventualmente puede llegar al gobierno de Chile miradas con un enfoque de estas características. ¿Cómo ve también el tema de poder asegurar en el actual gobierno una hoja de ruta que eventualmente pueda vincular o pueda comprometer al próximo gobierno? Mira, es lo que recién estábamos conversando, Rodrigo, ¿ya? Es muy importante tener gente inteligente y con altura de mira, ¿ya? Con torpes, lo único que vamos a hacer es hundirnos. Asegurar algo que asegure, yo creo que no hay nada seguro en la vida, pero sí podemos avanzar, sí podemos generar conciencia, sí podemos apelar, ¿no es cierto?, a la conciencia, ¿no es cierto?, ciudadana, y decir, precisamente no podemos caer en estos exabruptos, ¿ya? Eso es fatal, ¿no es cierto? Eso es, o sea, si seguimos con esa lógica, el país va a terminar destruido, ¿ya? Vamos a terminar todos los países que han seguido esa senda. Mira, Alemania con Hitler terminó hecho pedazos, los alemanes muertos hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, han perdido temas de soberanía. Eso significa, ¿no es cierto?, dejarse seducir por esta bravata, ¿no es cierto? Y, claro, es de una irresponsabilidad, ¿no es cierto?, impresionante, ¿ya? El problema es que estamos viviendo en ese escenario, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en mi opinión, lo que hay que hacer es trascender, ¿ya?, el problema político partidista y ser capaz de poner el tema a nivel de Estado, o sea, a nivel del conjunto de los intereses del país, ¿no es cierto? Y eso, en la medida en que obligue a los gobiernos de turno a cumplir esas políticas de Estado, ¿no es cierto? Yo creo que la única forma de ir más o menos asegurando ya una cierta línea conductora en nuestra política exterior, sobre todo en nuestra política vecinal, ¿ya? ¿Qué sentido tiene insultar o hacer campaña nacional insultando a los vecinos o haciendo creer ya de que existen razas superiores, ¿no es cierto? O de que, ¿me entiendes? Eso, ¿ya? ¿Dónde penetra? Penetra en las mentes más débiles, en las mentes más ignorantes, ¿ya? Pero cuando llegan al poder, esas personas terminan destruyendo a sus pueblos, ¿ya? Entonces, por el contrario, lo que tú tienes que hacer es abrir el debate, poner los temas sobre la mesa, discutirlos, abrirlos, ¿me entiendes? ¿Ya? Y bueno, que se expongan las razones, pero indudablemente yo no puedo estar de acuerdo con declaraciones, ¿no es cierto?, que son
extraordinariamente graves e irresponsables, ¿ya? Porque tú no sabes los fenómenos que estás desencadenando, ¿ya? Por algo se inventó la diplomacia. La Ujú. diplomacia se inventó para que los países, los pueblos, no tuvieran que resolver sus problemas con guerras. Ujú. Porque las guerras son terribles, porque en la guerra muere la gente, mueren las civiles, ¿ya? Entonces, por eso los reyes, qué sé yo, empezaron a desarrollar la diplomacia, y por algo se llama diplomacia, o sea, muy cuidadoso en el lenguaje, muy respetuoso en la forma, ¿para qué? Para poder resolver los naturales problemas que existen entre las personas y que existen entre los pueblos de una forma pacífica, razonada, llegando a consenso. ¿Te das cuenta? El camino distinto de la diplomacia es la guerra, ¿ya? Entonces, Sí. primero yo creo que aquel que quiera ser candidato a alcalde, de alcalde a diputado, o sea, debería pasar por un curso de historia y de educación cívica, pues. Si nadie te dice que tú dejes de defender tus ideas y tus principios, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Hay que entender que cuando tú aspiras a cargos públicos, tú tienes que ser muy cuidadoso en tu planteamiento porque estás hablándole al conjunto de la población, no a tus puros amigos nomás. Profesor, para ir ya casi cerrando este diálogo, ¿cómo podemos también ir generando este ambiente? Y aquí quiero entrar además de las señales que no solamente se pueden dar desde el Ejecutivo, sino que además desde la perspectiva, por ejemplo, del Parlamento, otras instancias a nivel estatal. De lo que nos comenta, aquí lo que observamos es que tiene que ser un afán, tiene que ser un esfuerzo a nivel de Estado de Chile. ¿Por dónde están los caminos? Hubo una agenda de 13 puntos. Hay que buscar elementos similares. ¿Cómo lo ve? Yo creo que ese fue un proceso interesante. Ya no te digo que copiarlo Sí. exactamente, pero Mm. tratar de recoger su espíritu, ir provocando acercamientos paulatinos para ir pasando los temas más fáciles a los más espinudos y ojalá siendo creativo en buscando fórmulas de consenso. Cuando te digo Estado, no solamente son todos los partidos políticos, Sí. son los poderes del Estado, pero además hay que involucrar a la sociedad Ujú. civil. Esto es un proceso permanente. Por ejemplo, nosotros acá en el IDEA, los profesores, tenemos un diálogo chileno-boliviano académico, ¿ya? Ujú. Que Sí. se ha desarrollado por años, ¿ya? Y de historia, y para tratar temas de histórico, y se han desarrollado relaciones muy fraternas, ¿ya? Y nadie tiene que renunciar a su idea ni a sus principios. ¿Te das cuenta? Entonces, te digo como ejemplo, o sea, tenemos que poner estos esfuerzos, o sea, hay que tener una agenda con una voluntad política, hay que decirlo y hacerlo, Ujú. ¿ya? Invitar a nuestros ministerios de economía a desarrollar propuestas de emprendimientos conjuntos, cosa que, o sea, son una serie de ideas que a lo mejor a Bolivia también les puede ser muy Claro. interesante, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y a lo mejor ellos también, ¿me entiendes? O sea, yo creo que poner la voluntad, no te digo que vaya a salir, que vaya a resultar de forma inmediata, como te digo, Ujú. estos temas son muy complejos, Sí. ¿ya? Las relaciones diplomáticas no son fáciles, y menos con los países vecinos, ¿ya? Todos los países vecinos, todos los países que comparten frontera han tenido roces, entonces, pero también se han podido solucionar, ¿ya? Entonces, yo creo que es cosa de entender de que eh, queramos o no queramos, nosotros tenemos que eh, compartir y convivir, ¿no es cierto?, con otros países que tenemos mucho más en común que cosas que nos diferencian, y yo creo que podemos perfectamente, con voluntad o con buena voluntad, podemos ir avanzando en soluciones comunes. Y soluciones comunes que además pueden ir ampliando el abanico de la integración, ¿ah? Porque son pasos Absolutamente. que pueden ir allanando el camino en ese afán del que hemos conversado tantas veces, profesor, de poder ir generando una concordancia entre distintos países del continente a la hora de enfrentar los escenarios multipolares. Y escenarios que se están haciendo cada vez más complejos, po. Ujú.
Bolivia tiene el mismo problema que nosotros. Nosotros tenemos recursos naturales estratégicos que los quieren todas las grandes potencias, las nuevas y Claro. las emergentes. ¿Ya? Y mientras más chicos seamos, mientras más divididos nos encuentren, va a ser mejor para las grandes potencias, porque siempre van a tirar para su lado. Claro. Entonces aquí tenemos elementos que, o sea, que son objetivos, que son claros, evidentes. ¿Ya? ¿Por qué no avanzamos una OPEP del litio? Por tirarte una idea. Sí. ¿Ya? Obvio, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué si otros lo hacen, nosotros no? ¿Ya? ¿Por qué se creó la OPEP? Míralo, ¿por qué hoy día son tan ricos los Emiratos Árabes, Dubái, qué sé yo, Arabia Saudita? Porque en un minuto ya se pusieron de acuerdo y crearon la OPEP. Ujú. Y de ser países absolutamente subordinados a los grandes poderes económicos, ellos empezaron a fijar las reglas del juego. Y mira dónde están hoy día. Exacto. ¿Ah? Exacto. Entonces, Dubái, todo Emiratos Árabes, que está trabajando ya a nivel de satélites, de exploración espacial. O sea, yo no te digo que tengamos que hacer exactamente lo Ujú. mismo, pero ¿por qué si ellos pueden, Claro. nosotros no? Y ellos tenían N diferencia entre ellos. Exacto. Ellos vienen peleando desde tiempos Sí, bíblicos. y además la Y a OPEP que pesar de eso, que son capaces de... tiene una diversidad importante, no solamente están los países del Medio Oriente, está Venezuela involucrado, hay países de diferentes lugares del orbe que son exportadores de petróleo. No, claro, pero además, por supuesto, pero además hablemos de los fronterizos, de los Claro. países árabes, ¿ya? Que comparten frontera. Sí. Esos pueblos semitas, vienen peleando de los tiempos bíblicos, ¿ya? O Sí. sea, no son lo único que nosotros no somos los únicos que hemos tenido problemas fronterizos, guerras con países que son países hermanos, ¿ya? Claro. Y ellos, a pesar de todo eso, son capaces de superar sus diferencias y avanzar, ya por una cuestión de sentido común. Y mira dónde están hoy día, ¿no? O sea, tienen un estándar de vida envidiable. Bueno, Entonces, ujú. si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Pues. Es una pregunta que yo creo que diferentes países latinoamericanos de seguro en más de una oportunidad también se estarán haciendo. Fernando Estensoro, analista Ojalá. internacional, académico y de USACH y director del doctorado en estudios americanos, ha estado dialogando con nosotros respecto a esta proyección que se puede hacer en este camino a ir acercando posiciones con Bolivia. Profesor, como siempre, muchas gracias por la disposición.